Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de julio del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a nuestro Señor. Claro, vamos a ver esta comparación que establece aquí nuestro Señor. Él fue enviado, el Mesías, el enviado del Padre. Primero, y guardando el orden que siempre Dios guarda, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, no por cuyo mérito, sino por la fe de un hombre, Abraham, del cual surge este pueblo, no fue fiel a Dios. Recibió, sí, cuando vino el Mesías, y conforme la promesa que Dios había establecido y que estaba ya escrita a través de los profetas. Ezequiel, Amós, Isaías, todos los profetas advertían que venía y anunciaban con gozo la venida de un Mesías, denunciaban la inconducta de Israel y anunciaban la venida y presencia de un Mesías, el enviado de Dios, Dios con nosotros, que vendría a restaurar todas las cosas, si claro, el pueblo fuera anuente, obediente a la palabra que traía y a la salvación que iba a ser el Mesías. Y lo hizo. Fíjense que acá el Señor cita varias ciudades donde fue muy intensa su prédica. Corosaín, Betsaida, son dos ciudades donde Jesús predicó, proclamó la palabra, enseñó y realizó signos, prodigios, milagros. Pero parece que no tuvo la aceptación, la palabra de Dios. Hubo un rechazo sistemático hacia la misma. Por eso acá nos dice el Señor, ay de ti, los ayes del Señor, ¿no es cierto? Lo opuesto a las bienaventuranzas. Los ayes, lo cual está ya, de hecho, significando el futuro que aguarda a, uno diría, a ciudades y a personas que actúan de esa manera. Hay personas a las cuales usted les lleva la palabra, ven el testimonio a través de una conducta coherente con esa palabra que trae el enviado de Dios, e inclusive puede ser espectador, ver prodigios, cosas que hace el enviado de Dios que ninguno otro puede hacer, y sin embargo usted permanece rebelde, usted mira para otro lado, usted niega, usted se va, como si no le hubiera llegado algo que era para usted la vida. Pasa de largo frente a la vida que se le presenta, más cercanamente no puede ser, entonces usted, ¿qué es lo que finalmente conserva para sí propio? Y podríamos decir la condena original, sin duda. Usted acepta más la muerte en que está que la vida que le trae el que solamente se la puede traer. Ay de ti, Corosaín, Betsaida, sí, dos ciudades, israelitas por supuesto. Porque si en Tiro y Sidón, ve, ahí está citando el Señor dos ciudades paganas, Tiro y Sidón. Si hubieran hecho los portentos, los milagros que se hicieron en ti, bueno,
Saco y ceniza hubieran sido con señal de penitencia. La actitud, lo dice el Señor, porque evidentemente vio algo más allá de lo que humanamente podemos advertir. Se hubieran convertido. Y recordaba un hecho que está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando es enviado el profeta Jonás a Nínive, ciudad pagana, ciudad rebelde, ciudad cuya inconducta era proverbial y conocida en todo el ámbito. Sin embargo, frente a la predicación de Jonás, se arrepintieron, desde el mismo rey hasta el último de los ciudadanos, y ciudades pecadoras, ciudades muy rebeldes. Sin embargo, aquí el Señor establece la comparación entre judíos y gentiles. El Señor vino primero guardando el orden, dijimos, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Bueno, en este caso, donde proclamó la palabra, enseñó y realizó todo lo que vino a hacer, fue rechazado. Y ahí menciona, ahora estas dos, Jorosaín y Betsaida, y después Cafarnaúm. Recordemos a Cafarnaúm, era la ciudad donde habitaba Pedro, y donde habitó también el Señor en casa de Pedro. ¡Ay de ti, Cafarnaúm! ¿Qué creía Cafarnaúm que era? Bueno, es aquel que se cree que va a ser elevado hasta los mismos cielos, que tiene un mérito delante de Dios incomparable. Y sin embargo esa jactancia, ese ego, ese orgullo personal, le impide ver que todavía, más allá de su orgullo, no hay otra cosa que lo pueda elevar, y mucho menos el orgullo. Por supuesto, porque el orgullo es lo que a uno lo echa hacia abajo, hacia los infiernos mismos, como dice aquí el Señor. ¿Pensás que vas a ser elevada? No, vas a ser bajada hasta lo más inferior. Tampoco Cafarnaúm creyó. Tampoco Cafarnaúm fue una ciudad modelo en materia de fe como para ilustrar la fe de los que posteriormente habían de creer en el Señor. Y la sentencia de Jesús para todas estas ciudades en las cuales predicó intensamente el reino de los cielos, y fue el mismo juicio. ¿Por qué los ayes del Señor? Porque en el día del juicio, esas ciudades paganas, a las cuales no les había llegado el Señor, fíjese, Él no vino, sino precisamente a Israel. También vino, usted me dirá, sí, pero el Señor vino también a todos los pueblos del mundo, porque todos los pueblos del mundo, toda la sociedad humana fue salvada por la predicación del Señor y Salvador del mundo, sí, pero de la manera en que lo hizo Jesús, a través de su cuerpo, que es la iglesia, de sus apóstoles y de todos los miembros de la iglesia, que fueron a todos los lugares del mundo. Y esa fue la orden del Señor. Desde Jerusalén, la Judea, Samaria, hasta los lugares más distantes de la tierra, llegó la voz del gran pastor de las ovejas, de nuestro Señor Jesucristo. Y así esos pueblos paganos se nos habla también cuando se nos habla del rebaño grande, ¿no es cierto?, que también oirá la voz del pastor y serán todos juntos con los que habían creído en Israel, un solo rebaño, un solo pastor. Pero fueron mucho más anuentes los pueblos paganos a la predicación de la palabra del Señor que el mismo Israel. Por eso que dice Jesús que en el día del juicio, esas ciudades, y en Tiro y Sidón y Cafarnaúm, y Sodoma, en Tiro, Sidón y Sodoma, está ejemplificando el Señor a todos aquellos a los cuales no les llegó el mismo testimonio que llegó a las ciudades de Israel. En este caso las que menciona el Señor, Cafarnaúm, Jorosaín y Betsaida. Serán tratadas menos rigurosamente las ciudades paganas que estas mismas ciudades de Israel. Es lógico, no han creído, han rechazado. ¿Qué elige usted? Si usted rechaza la vida, elige la situación en la cual está y en la cual prefiere quedarse. Y prefieren quedarse en esa situación, amando esa situación, no el mundo que le propone el Señor. Usted me dirá, bueno, implícito está el juicio. Sí, claro está. Será público a la venida del Señor.
Cuando todo lo que en secreto se habló se ha publicado. Todo lo que en privado, ¿no es cierto?, no trascendió públicamente, entonces sí lo será a través del juicio universal. Bueno, tengamos en cuenta, no por temor esto que decimos, ni mucho menos, hermanos, sino siempre por amor a Dios, por amor a la palabra de Dios, por amor a la vida, por amor al prójimo inclusive. Estemos atentos a la presencia en nosotros de aquel que viene a traer la palabra, que siempre es la misma que predicó el Señor. La palabra no es nuestra, sino del Señor que nos envía, y el que crea al enviado crea a Jesús, y el que crea a Jesús crea a Dios, y Dios es el todo y en todos, y en todos aquellos que lo reciben. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que hoy también el Señor, como siempre, nos está hablando. Vamos caminando ese camino que es Él, pero muchas veces nos vamos acostumbrando. Y esa costumbre no nos hace ver que todos los días cuando abrimos los ojos es un nuevo día para convertirnos. El reino de Dios está aquí y es algo infinitamente tan grande que no podemos nosotros decir lo conocemos. No, todos los días necesitamos convertirnos, aunque vayamos por el camino. Siempre el Señor nos muestra cosas nuevas que si nosotros nos encerramos en ese hábito de decir, no, pues sí, ya lo conozco, nos vamos a perder la maravilla de apreciar esas grandes cosas que el Señor hace por nosotros. Exactamente. Esas grandes maravillas que hace lo que ningún otro puede hacer. Hace en nosotros una nueva criatura. El Señor nos cambia, nos devuelve la identidad que pertenece a Dios. Y nuestra identidad es en el libro de la vida. Ahí está escrito. No lo sabemos, y mientras no lo sabemos, y peor si lo negamos, cuando viene a nosotros a revelarnos esa identidad, el que viene con ese propósito, lo negamos, y entonces sí, directamente nos quedamos en el mismo, uno diría, en el mismo infierno en que estamos, sí, en lo más inferior de nosotros mismos, en la nada que somos, negando a aquel que viene a hacernos, y a hacer en nosotros la totalidad como Dios nos hizo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por todo lo que siempre de vos recibimos. Perdón por nuestras faltas, Señor. Y pedimos para este día tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de recepción de esta palabra, de esta palabra que viene a nosotros a devolvernos la verdadera identidad, la que tenemos en Dios, en los cielos mismos, Señor. En tu nombre santo lo pedimos, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.